dar también una calurosa bienvenida a Lucas Gortázar. Él va a ser nuestro siguiente ponente. Ya puedes acercarte al escenario mientras os cuento que es director de Educación en el Centro de Políticas Económicas de SADE-ECPOL y consultor senior del Banco Mundial. Es investigador y especialista en políticas y reformas educativas con una sólida trayectoria interdisciplinaria que abarca ciencias sociales, educación, estadística e implementación de políticas públicas. Además, coautor del libro titulado Educación Universal, en el que explora los desafíos del proyecto global de educar a todos los niños del mundo, poca cosa, y sobre qué podemos hacer para lograr que siga siendo la mayor empresa de expansión del conocimiento de la historia de la humanidad. Ha trabajado en la práctica global de educación del Banco Mundial desde el 2012 y a lo largo de su carrera ha colaborado en distintas iniciativas educativas. Yo creo que estamos todos esperando. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias por la publi del libro. No pensaba hacerla, pero bueno, ya está hecha, así que mejor que mejor. Hoy os vengo a hablar de cómo evaluamos, cómo se evalúa el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas en la escuela en general en el mundo, pero en particular hablaré del caso español y hablaré mucho de las comunidades autónomas, que sé que muchas de ellas están hoy aquí. La pregunta de por qué evaluamos, ¿no? Es importante evaluar, todo el mundo tiene una intuición de que esto es importante, pero hay que reflexionar el por qué y el para qué, ¿no? No podemos quedarnos arriba, hay que aterrizar lo máximo posible y entender de qué hablamos cuando hablamos de evaluación, ¿no? Porque si nos quedamos arriba, corremos el riesgo de que la evaluación sea para todos ruido, ¿vale? Y cuando hablo de ruido, hablo de cruces de datos, de bronca, de adjetivos que exageran a veces lo que realmente ocurre y de una conversación que realmente no aporta o no construye tanto digamos, progreso para las escuelas, ¿no? Entonces, al final, evaluamos sobre todo para mejorar, para dar información como bien público, ¿no? Hablaba de las evaluaciones, digamos, como PISA y demás, ¿no? Que han generado mucho ruido en los últimos meses, en los últimos años, pero conforme vamos aterrizando y haciendo una evaluación más micro, más pensada en los centros, en los docentes, la cosa se pone más interesante. No más interesante para cualquiera, sobre todo más interesante a los que están en la práctica, en el día a día, en el aula, ¿no? Para el alumnado, evidentemente, es una herramienta imprescindible para que pueda mejorar y también lo es para el profesorado. Se hace mucha evaluación, hablaré sobre todo hoy de evaluación externa, de clave formativa, una evaluación que permite al profesorado tomar decisiones sobre su propio desarrollo profesional y sobre sus propias decisiones en el aula. En España, y en general en casi todas las comunidades autónomas, tenemos un sistema de evaluación externa en obras. Y voy a tratar de explicar por qué está en obras. Tenemos un sistema de evaluación externa donde hay obreros, que son los técnicos de las consejerías, agencias e institutos de evaluación educativa, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas. Esos obreros, veo algunos de esos obreros aquí y la verdad creo que son los protagonistas de todo este progreso que hemos hecho en términos de evaluación. Y luego tenemos marcos normativos y regulaciones a través de los cuales estos obreros desarrollan la evaluación, ¿no? ¿Y por qué digo que es un sistema en obras? Pues porque es un sistema que no hemos conseguido encauzar. La evaluación cuesta mucho tiempo llevarse a cabo. Cuesta mucho tiempo poner en marcha un sistema de evaluación externa del aprendizaje que sea útil para los centros educativos, para los alumnos y para la sociedad. Y en ese sentido tenemos un sistema en obras porque, por un lado, desde 2006 tenemos las famosas evaluaciones competenciales, salió PISA, empezamos a hacer ese tipo de evaluaciones pero aplicadas al currículum estatal y también al currículum de cada comunidad autónoma, que empiezan en 2009-2010, ¿no? Y son las evaluaciones de mitad de etapa. Las evaluaciones que se empezaron a hacer de manera censal, muchas comunidades autónomas empezaron a hacer esas pruebas y han continuado haciéndolas durante todo este tiempo, ¿no? Y luego tenemos en 2013 que llega la LOMCE y dice, no, vamos a quitar estas evaluaciones y vamos a hacer unas evaluaciones a final de etapa. Al principio se dijo que iban a ser evaluaciones sumativas o reválidas, es decir, lo que ocurre en esa evaluación tiene consecuencias. Luego al final acabaron siendo muestrales. Finalmente solo se hicieron en algunas comunidades autónomas, varias de las cuales hoy continúan. Las pruebas de final de etapa se hacen en varias comunidades autónomas, ¿no? Y de esos dos modelos, que digamos ninguno de los dos ha logrado imponerse o consolidarse, tenemos el modelo de hoy que de alguna manera
es una mezcla de los dos. Mantenemos las evaluaciones de diagnóstico de final de etapa, ahora voy a hablar un poco de en qué consisten y cómo se hacen, que son pruebas censales que en un marco más o menos común y acordado las comunidades autónomas desarrollan. Cada una decide más o menos sus preguntas. Yo sé que el Ministerio haya intentado que haya cierta coordinación. Y luego está lo que viene, que son las nuevas evaluaciones de final de etapa, que son, digamos, una foto final, tanto de la primaria como de secundaria, muestral, que cada comunidad autónoma va a hacer con una serie de ítems comunes y que de alguna manera nos van a dar una foto más profunda que la que nos pueden dar las evaluaciones internacionales, como TIMSS, como PIRLS o como PISA, que muchos de vosotros y vosotras conocéis, ¿no? Ventajas que tienen es que esas preguntas y esos ítems van a estar adaptadas al currículo común. Y va a haber unos cuestionarios que son muy importantes porque nos dan mucha información de qué es lo que está pasando en las escuelas, en las familias y en las aulas, adaptados al contexto nacional. Y en ese sentido, esas evaluaciones, si tengo entendido bien, comienzan a desarrollarse en el próximo curso, ¿vale? Es un sistema en obras porque en estos 15, 20 años otros sistemas educativos han avanzado más rápido y han logrado consolidar un sistema de evaluación externa orientado a la mejora de los centros, y luego conversaremos con Roberto para que nos cuente un poco el caso de Italia, que yo creo que es bien interesante, ¿no? Pero que de alguna manera ya nos dejan un camino que ha sido un poco complejo, pero que parece que, esperemos, se mantenga durante un tiempo, ¿no? Porque de alguna manera reúne los dos modelos anteriores. ¿Qué es un sistema de evaluación externa? Un sistema de evaluación externa es un sistema bastante complejo de poner en marcha, ¿no? Primero, tiene una regulación. Hay unas órdenes y decretos, habitualmente en las comunidades autónomas, pero también del Ministerio para Ceuta y Melilla. Y ahora voy a hablar de las evaluaciones censales, las que afectan a todos los alumnos, que dicen cómo y de qué manera se van a hacer, ¿no? Se involucra la inspección, se involucra a los centros educativos y se diseñan unos marcos de evaluación muy generales que intentan identificar competencias, pero que luego se traducen en ítems específicos y preguntas muy concretas de lo que se quiere evaluar y de la competencia, porque, atención, las competencias también se pueden evaluar y de manera muy rigurosa, que se quiere evaluar. Normalmente estas evaluaciones se licitan porque son muy costosas en términos de tiempo y de intensidad de trabajo durante un periodo muy tiempo, que son los famosos hombres de negro que llegan con sus furgones, sus cuadernos, sus materiales a las escuelas y durante 2 días están intentando sacar el máximo de información del alumnado. Hay una serie de protocolos muy rigurosos de unificación, de detección de errores, de detección de anomalías, para asegurar, por un lado, que la recogida de datos es fiable, pero también para asegurar que hay toda una serie de estándares científicos que se cumplen, y a partir de ahí se volcan los resultados y se estiman, no se calculan la proporción de respuestas correctas. Es un modelo mucho más complejo, ¿no? Que es lo que nos ofrece la ciencia de la evaluación, que se llama la psicometría, que nos permite estimar con mucho detalle una competencia o una habilidad. Pongo un ejemplo del último PISA 2022, no solo evaluó la competencia matemática, sino que evaluó para cada alumno el dominio competencial de tanto áreas de conocimiento, como pueden ser la estadística, el álgebra, la geometría, como competencias transversales que también se evaluaron, ¿no? Como la aplicación de problemas, la resolución de problemas, la conexión de la resolución de ese problema con una situación de la vida real, ¿no? Normalmente, ¿qué ocurre? Que a los 3 o 4 meses se devuelven los resultados a los centros educativos con informes a los directores y docentes y también a las familias, y luego se suele publicar un informe de consumo, digamos, generalista sobre esos resultados. Eso es un poco la infraestructura de la evaluación, ¿no? Y ahora os estaréis preguntando, vale, ¿y ahora a mí esto para qué me sirve, ¿no? Voy a intentar alimentar un poco más dando 4 respuestas de por qué esto es útil, ¿no? Primero, esto nos ha permitido aprender muchísimo en términos de investigación, ¿no? Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, sabemos cuando cruzamos la evaluación externa con la evaluación interna, y hay varios estudios en diferentes comunidades autónomas, sabemos cuáles son los patrones de evaluación interna de los docentes y entendemos mejor cómo son y de qué manera ocurren cuando los comparamos con la evaluación externa. No miden lo mismo, pero nos permiten identificar
qué otras cosas captura una evaluación docente y qué estrategias de evaluación sigue un docente y qué sesgos también tiene un docente con respecto a una evaluación que es, aunque puede ser imperfecta en algunos aspectos, desde luego tiene esta ambición de objetividad y de ser igual para todos. ¿Para qué nos puede servir la evaluación? Bueno, pues para hacer la información que nos da sobre el aprendizaje de los alumnos interoperable con otras fuentes de datos que vienen de los registros administrativos de gestión que hay en todas las comunidades autónomas, desde las becas, la matrícula, la admisión, todos los servicios y demás, ¿no? Estamos avanzando muy rápido en gestionar y diseñar sistemas de información no solo para cada registro y para cada función administrativa, sino que todos esos sistemas estén conectados y nos permitan tomar decisiones de manera mucho más estratégica. De eso también hablaremos con algunas comunidades autónomas en la sesión de la tarde. Una de las cuestiones que nos permite también es tomar conciencia sobre las decisiones de evaluación sumativa, es decir, por ejemplo, si un alumno tiene que repetir o no. Esto es un estudio que hicimos con datos del Instituto de Evaluación del País Vasco, donde comparábamos los suspensos o los números de materias no superadas en un determinado curso con el suspenso hipotético de esos mismos alumnos con la evaluación diagnóstica un mes antes de final de curso, ¿no? Y vimos que la repetición real en primaria era de un 1,5–2%, pero que en realidad debía ser de un 5% si hubiéramos tenido en cuenta la norma de los suspensos, o de un 3% si hubiéramos tenido en cuenta solo las evaluaciones de diagnóstico. En secundaria pasaba algo un poco diferente, que es que había más suspensos y más repetición, pero que la evaluación diagnóstica decía que en realidad solo un 3%, digamos, de alumnos debería haber repetido, ¿no? Pues esto te permite también entender decisiones que afectan a los alumnos. La evaluación diagnóstica no tiene una finalidad sumativa, no tiene consecuencias para el alumnado, pero nos da mucha información sobre cómo evaluamos dentro del aula, ¿no? La evaluación también es una herramienta, la evaluación externa, de rendición de cuentas. Hay muchas maneras de rendir cuentas sobre los resultados, ¿no? Desde el centro, que puede rendir cuentas a la inspección. Aquí no se publican los resultados, no somos un sistema, digamos, que publica resultados. O desde la rendición de cuentas de un gobierno autonómico cuando hay malos resultados, ¿no? Tuvimos el shock de PISA aquí en Cataluña y todavía se habla de ello, ¿no? Y en ese sentido, haber encendido las luces es una de las virtudes de la evaluación. A veces esas luces nos pueden cegar y hay que saber manejarlas, de ahí lo que explicaba al principio, es muy importante no confundir la señal del ruido de la evaluación, ¿no? Y cierro con una propuesta de cómo podemos seguir avanzando en la evaluación y sobre todo cómo llegar a un estadio 2.0 de evaluación que sea útil para los centros educativos, ¿no? Vamos a decir que hay 3 modelos de evaluación, ¿no? De evaluación externa que sea útil para el aprendizaje y para los centros educativos. Un sistema es el de no evaluar, que es en el que muchos sistemas educativos estaban hasta hace 10, 20, 30 años, ¿no? Las evaluaciones no se acaban consolidando, o si se hacen, pues no se usan, y además no tienen consecuencias para nadie, ¿no? Es un sistema, digamos, que tiene poca consecuencia y que tiene poco valor. Y para eso, pues probablemente, como dicen muchos, es mejor que no lo hagamos, no molestemos a los alumnos, ¿no? Luego tenemos el modelo, digamos, de más rendición de cuentas, el modelo anglosajón, ¿no? que evalúa muchas veces a todos los alumnos, casi todos los años, y que además tiene consecuencias fuertes, ¿vale? Otros países toman decisiones tan fuertes como cerrar un centro educativo o fusionar los centros educativos cuando la evaluación muestra que las cosas no van bien o no se ha progresado lo suficiente, ¿no? Y luego otra opción es un modelo voluntarista, si se quiere, o posibilista, que es a toda la infraestructura que se está construyendo añadir evaluaciones apoyadas por la tecnología, más en tiempo real y que no necesariamente tengan consecuencias para nadie, salvo que sean una herramienta puramente de mejora, ¿no? El primer modelo yo pienso aquí que es un modelo suicida, que nos va a mantener en la oscuridad, del que no vamos a poder aprender. Hay una potencialidad gigante, tanto a nivel científico como a nivel tecnológico hemos avanzado muchísimo en evaluación. El segundo modelo probablemente es un modelo contraproducente. Sabemos que ha traído cosas buenas, pero que ha generado mucha desafección y probablemente no va con nuestra cultura educativa. Y quizás la opción que comento es la opción de un modelo viable, ¿no? Y en ese sentido, complementar lo que ya hay o se está construyendo en muchas comunidades autónomas podría ser incorporando evaluación más ágil,
más en tiempo real para los centros educativos. ¿Cómo se hace? Bueno, de la misma manera que las evaluaciones externas tienen aplicativos donde el alumno, ahora ya casi siempre por ordenador, responde a una serie de preguntas mediante un modelo de teoría de respuesta al ítem, que eso es como la ciencia que hay detrás de la evaluación, y al final de una serie de preguntas pues hay un modelo que está estimando cuál es la habilidad matemática o cuál es la habilidad en una competencia matemática. Me estoy centrando en matemáticas porque soy matemático, pero pueden elegir otras competencias. Tiene la ventaja de que no necesitamos hombres de negro, no necesitamos molestar a nadie, puede ser el docente quien la gestiona, puede tener diferentes finalidades, puede tener una finalidad de detección, puede tener una finalidad de acompañamiento, de refuerzo, y además nos permite personalizar, es decir, nos permite que utilizando la tecnología de manera, digamos, de manera constructiva, creativa y bien pensada, los centros ven el valor inmediato de estas evaluaciones, ¿no? Y se puede profundizar mucho más. En resumen, más agilidad, más calidad, más profundidad. Cada centro utiliza estas herramientas. Es verdad que no hay unos protocolos de que nadie copie, de que no se produzca, digamos, problemas de aseguramiento de calidad, pero a cambio ganamos en otros aspectos, ¿no? Y esto es un poco lo que está ocurriendo en muchos sistemas educativos, ¿no? Os voy a hablar del ejemplo clásico, que es el de Estados Unidos, las evaluaciones MAP. Las evaluaciones MAP se construyeron con otra finalidad, era la finalidad de cumplir los estándares de aprendizaje y la evaluación fuerte que hay en muchos estados, en todos los estados de Estados Unidos, pero MAP básicamente es una herramienta que básicamente en diferentes momentos del curso un docente puede utilizar con sus alumnos y estimar con mucha precisión no solo la competencia matemática, lectora o de lengua extranjera, sino subcompetencias que luego va a ir trabajando y que reciben un volcado de información inmediato y que permiten articular planes de mejora prácticamente en tiempo real, ¿no? Sin consecuencias para el alumnado, útil para los docentes y rigurosa y a la vez flexible, ¿no? Ese es el tipo de evaluación que necesitamos, que no sea probablemente obligatoria desde el principio, pero que haciéndose voluntaria y que estimulándose y generando incentivos para que se use y dando recursos para quien quiera usarla pueda, digamos, desarrollar programas y tener un apoyo extra, puede alimentar un vehículo de mejora que no se discute tanto de puertas afuera, sino de puertas adentro de cada centro, ¿no? Termino ya, quedan un par de minutos, con otro par de herramientas de evaluación que creo que son relevantes y que van más allá de la evaluación del aprendizaje. El aprendizaje es muy importante, las matemáticas, la lectura, las ciencias son muy importantes, pero los niños no solo van a la escuela para eso, van a la escuela para socializar, van a la escuela para desarrollarse como personas, van a la escuela para desarrollar hábitos, para desarrollar anticuerpos, en fin, van a la escuela por muchas más razones, ¿no? Os doy un par de ejemplos más de herramientas de evaluación. La primera en la que me gustaría enfocarme es una herramienta de evaluación para selección docente. Es un proyecto que estuve trabajando durante un tiempo con el gobierno de Marruecos, de una herramienta de screening de competencias docentes. Es una herramienta de screening muy relevante porque en vez de preguntar por herramientas, lo que hace es evaluar competencias socioemocionales, pero en vez de preguntar cómo eres, cómo te defines, pregunta a todos los docentes cómo responderían a una determinada situación, en el aula, en el claustro, y qué tipo de comportamiento le parece más o menos apropiado. Ese tipo de evaluaciones, se llaman los test de juicio situacional, se utilizaban para selección de policías, de médicos y otras profesiones y se están empezando a utilizar para complementar en selección de docentes, oposiciones y demás pruebas de selección, para identificar esas competencias que sabemos que son tan importantes, ¿no? Hay mucha investigación al respecto que muestra que tiene un alto valor predictivo en la práctica de aula y en la valoración por los colegas del claustro y permiten, digamos, y además hay encuestas de los propios docentes que las identifican como buenas evaluaciones. Los mejores docentes dicen que este tipo de sistemas de selección tienen mucho valor. Y termino con otra herramienta de evaluación que me ha parecido muy relevante, que es el clima de aula, ¿no? Hace poco salió Kira Boyackson, que ha sido hasta hace poco el asesor del presidente Biden en materia de educación, que es un gran investigador de la educación, que os recomiendo que miréis. Hace poco ha sacado una investigación muy relevante, que es que el clima de centro, medido por diferentes encuestas con un estándar científico muy bueno, es un predictor muy bueno de la efectividad del centro, de cómo el centro logra que los alumnos mejoren su aprendizaje, ¿no?
Y hay un montón de plataformas ahora que están desarrollando encuestas para que el centro se autoevalúe con encuestas de clima de centro que les permita mejorar a nivel organizativo. No solo que los docentes cambien su práctica de aulas, sino que a nivel organizativo, a nivel grupo, que sabemos que la escuela siempre es mucho más que la suma de las partes, puedan desarrollar planes de mejora, ¿no? Y esto es, por ejemplo, Panorama, que es una tecnológica conocida en Estados Unidos, pero uno de los productos que tiene, muy relevantes y se ha testado científicamente y ha tenido muy buena acogida, es evaluar, por ejemplo, el clima de centro y el clima de aula. Con esto termino, os agradezco mucho, un saludo a todos los obreros de la evaluación, que sé que estáis varios por aquí, y muchas gracias.